Hola amigos, bienvenidos a CONTV, Comunicación en Televisión, un programa que nace desde la carrera de comunicación de esta su casa, la UCSG. Y aunque no estamos en el estudio físico, estamos en este virtual para seguir llevando semana a semana toda la información importante. Soy Allen Panchana, docente de la carrera de comunicación, y como cada semana me acompaña Alina Manrique. Gracias, Allen, y gracias a ustedes también por acompañarnos cada semana en ComTV. El tema de hoy será ¿cómo pueden sobrevivir los periódicos ante la crisis del coronavirus? Recuerde que este y todos los programas de CONTV son retransmitidos por UCSG Radio. Aquí empezamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de ComTV. Como siempre, tenemos temas muy interesantes sobre comunicación. Esta vez hablaremos sobre qué deben hacer los periódicos para sobrevivir en esta época de crisis. Y para el efecto nos acompañan Francisco Rocha, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos AEDEP, además de, por supuesto, un periodista y analista político. También está con nosotros y le damos la bienvenida a Carlos Cisternas, un periodista chileno con 60 años de trayectoria, radicado en Viña del Mar, que además trabaja ocasionalmente como editor de libros que escriben periodistas en el extranjero y en Chile. A Francisco Rocha quisiéramos preguntarle, ¿fue el coronavirus la estocada final para los medios impresos o una transición hacia lo digital forzada? Bueno, primero un saludo a todos, espero que se encuentren bien. Y a ver, el coronavirus nos resulta no una estocada final, pero sí, digamos, llegamos en una etapa muy difícil. El Ecuador había pasado no solo por la ley de comunicación, sino porque el gobierno, que ya va a cumplir 14 años, tenía una posición frente a la prensa. Nos ubicó como una especie de, yo diría, del enemigo al que había que atacar. Y ese chip al que hay que atacar, que son los medios de comunicación, no solo como empresas, sino a periodistas incluso, nos llegó a un debilitamiento y hemos tolerado estos 12 años, diríamos, pese a la ley de comunicación, pese a la actitud de agredir casi todos los días sábados y los sábados desde cualquier lugar del país y los martes desde Guayaquil, de donde se insistía el ponernos como un objetivo de la revolución ciudadana. Ahora, el COVID llega, esta pandemia, llega a una prensa así debilitada, pero también nos plantea un reto que es, con una imposibilidad de circular en todo el país, con prácticamente un trabajo que hay que hacerlo de otra manera, que hay que estar en las fuentes, pero también hay que acceder a esas fuentes. Y los periódicos no tenían, como todas las industrias, sino máximo hasta unos 45 días para poder funcionar. Una reducción de la publicidad en más de un 90%, la reducción de la circulación entre el 50 y 60%, las dificultades a que el gobierno nacional, en virtud de las leyes del Código de la Democracia, no ha sido capaz de cancelar lo que le está Estamos hablando entonces de la tormenta perfecta. Ocurren todas las cosas que podían salir mal, están ocurriendo para la prensa en este momento. Yo diría, más que las cosas que podían salir mal, es lo que se dirían las 7 plagas, ¿no? Pero la prensa ha sabido enfrentar, o sea, si hemos sido capaces de enfrentar estos 12 años. La pandemia también es un reto, y yo creo que los periódicos, una muestra de lo que pasó el día domingo con el diario El Universo, un replanteamiento y un relanzamiento del diario. Yo creo que, sobre todo algunos de los diarios de provincias, el Ecuador tiene una particularidad y creo que hay que tomarlo en cuenta, y para los periodistas y sobre todo para los estudiantes de comunicación social, es importante tomar en consideración esto. Yo creo que el espacio para la prensa escrita e impresa está ahí, porque en el Ecuador todavía la conectividad, el acceso a esta información, a las redes, no es que tenga sino cerca un 30%. Si bien es cierto, hay teléfonos inteligentes, pero no todos tienen acceso al Internet ni las posibilidades de intercambiar. Entonces, yo veo un espacio todavía para la prensa escrita. Es como cuando nos decían que los libros iban a dejar de tener importancia. Y yo le pregunté
a Eduardo Galeano, cuánto tiempo iba a durar un libro impreso, ¿no? A los que nos gusta sentir el papel. Y Eduardo decía, mira, más allá del formato en el que se publique, lo que se necesita es escritores para hacer los libros y en el caso nuestro, periodistas para manejar la información. Carlos, Francisco ha hecho referencia al relanzamiento de Diario El Universo y ha dicho que el espacio para lo impreso sigue allí. Carlos, quisiera saber cuántas veces se ha hablado, se ha vaticinado el fin de los medios impresos y quisiera saber tu posición al respecto de que si bien El Universo presentó un relanzamiento en época de pandemia, también es cierto que El Universo despidió a más de 150 trabajadores durante la emergencia sanitaria. Bueno, esto me trae al recuerdo lo que sucedió cuando irrumpió la televisión, por lo menos en Chile en el año 1978. Se vaticinaba que iban a desaparecer las radios, o iba a impactar fuertemente las radios. Por un tiempo, efectivamente, se sintió el efecto de la aparición de la televisión sobre las radios, pero ese medio de comunicación renació, siguió tan vigente como siempre. Yo creo que en el caso de la prensa impresa, va a ocurrir exactamente lo mismo. Tengo esa impresión, es una sensación. No sé si hay estudios o análisis al respecto, pero yo creo que lo que está sucediendo actualmente con los periódicos, la prensa impresa, hablo de los periódicos, no de televisión ni radio, van a sobrevivir, van a poder superar esta situación que se está presentando, la crisis que viene de atrás, ahora agravada con lo del coronavirus. Efectivamente, todos los medios, la mayoría de los medios se están inclinando, pasando hacia la online. Pero yo creo que es una etapa de momento, considero que va a ser superada con el tiempo, como sucedió con las radios en su momento. Sin duda, el que muera el periódico impreso no implica la muerte del periodismo, pero quisiera concentrarme en el modelo de negocio. Francisco y Carlos coinciden en que el espacio para lo impreso sigue allí. Sin embargo, Francisco, ¿sigue siendo rentable? ¿Sigue siendo rentable un producto al que no muchas personas pueden acceder por costo y por el problema del contacto? ¿Sigue siendo sostenible? ¿O lo que nos queda a los periodistas impresos es simplemente sobrevivir, como decía Carlos? No, yo creo que lo que hay es que buscar esa rentabilidad. En el Ecuador, por ejemplo, lo local va a ser importante. Muy importante tratar las noticias locales, porque ahí una fotografía de un hecho de la ciudad, eso es muy importante. Entonces los diarios van a tener que ubicarse también, sobre todo en lo provincial, en temas de la localidad que les va a dar mucha presencia. O sea, en el físico, tener una fotografía de un hecho, de algo cultural, deportivo, y de por medio las noticias, la información, la primera página, el criterio de los que nos ayudan en la prensa de opinión, es muy importante. Está un espacio difícil de recuperar, porque hay jóvenes que lo que quieren es un poco los titulares y no el desarrollo de la noticia, como nos pasa a la prensa escrita. Pero también hay que darles yo diría, una forma distinta de presentar la noticia de mayor ¿Profundidad? facilidad. ¿Mayor profundidad tal vez? La profundidad tiene que estar dada en las páginas de opinión. ¿Cómo monetizar? Se discute, ¿no? Yo mismo esta mañana he tenido una reunión con las asociaciones iberoamericanas para cómo monetizar la información que producen los medios. Que, por ejemplo, si hay un periodista que trabaja en El Universo, en El Expreso, en La Hora, en El Comercio, no sea la cuenta del periodista, sino que sea la cuenta del diario con el nombre del periodista que está haciendo su trabajo, pero está haciendo su trabajo para el diario. Que no existan cuentas en las redes sociales que copian la página de los diarios y tienen como un producto de esa página. ¿Y quién monetiza eso? Lo que hay que estar conscientes
es que el manejo de la información y por lo tanto el aporte de la comunicación a la democracia tiene que ver también con su financiamiento. Siempre han intentado decir que la prensa es un negocio. No, tiene que trabajar como una industria con unas responsabilidades distintas y esas es las que los periodistas debemos tener claras. Carlos, Francisco hacía referencia a otro espacio para distribuir los contenidos, a las redes sociales. Quisiera saber qué piensas, Carlos, acerca de la rivalidad que existe entre la inmediatez de las redes sociales versus la profundidad que propone el impreso. Los tiempos que corren actualmente hacen que todo sea muy inmediato. La gente busca lo inmediato. Por ejemplo, lo que ha sucedido con las transmisiones de CNN durante la guerra del Golfo, por ejemplo. La gente está viendo la guerra en vivo y en directo. Dada la inmediatez con que se está viviendo actualmente, da la impresión como que la prensa escrita va atrás de la comunicación instantánea, Internet. Como bien dice Francisco, hay que buscar temas de interés que puedan atraer al lector de la letra, de la prensa impresa. Es una competencia muy difícil. Sí, sin embargo, hay que buscar que sea atractivo. Sin embargo, he conversado con muchos estudiantes por mi oficio de docente y a ellos les pasa que en el periódico que reciben al día siguiente, cuando podíamos recibirlo, se sentía la noticia vieja. Decían, esto yo ya lo sé, yo ya lo vi, yo ya lo leí. Exacto. ¿Cómo competir contra eso? Yo creo que lo interesante es buscar temas que sean atractivos. Lamentablemente, digo yo, porque vengo de una prensa más del pasado, la gente se siente muy atraída por temas de farándula, el chisme, la noticia liviana, que sea de magazine, y parece dar la impresión que no tanto como leer artículos de profundos, editoriales, por ejemplo, o análisis o reportajes más profundos, más detenidos, incluso con fotografías. Como tú muy bien dices, la gente ya queda satisfecha con lo que vio en la televisión la noche anterior o la mañana misma. Y lo mismo cuando recoge información de las redes sociales, que son inmediatas. Es una tarea difícil encontrar un camino para la prensa escrita en ese sentido, en cuanto a poder tener temas atractivos. A veces los temas se van agotando también con el tiempo, pero da la impresión que la gente quiere ahora, por lo menos lo que veo acá en Chile, la noticia liviana, la noticia de la farándula, del deporte. Eso les atrae. Creo yo que lamentablemente actualmente estamos inclinados hacia esa sección, hacia ese sector del fragmento de la población. Que todos son ¿Qué tiene que decir Francisco a eso? Que nos hablaba hace un momento de la hiperlocalidad de los contenidos y la profundidad de los contenidos. ¿Qué le responde Francisco a Carlos? Bueno, Carlos, con la experiencia que tiene, visualiza, ¿no?, lo que puede traernos esta competencia. Yo también estoy tratando el tema de la propiedad intelectual. Porque si ustedes escuchan las radios, si ustedes ven la televisión, se van a dar cuenta que los temas los pone la prensa escrita, porque trabaja con mayor efectividad, con mayor amplitud. Fíjense ustedes, esta pandemia nos ha demostrado una cosa. Para verificar lo que están en las redes sociales, las cuentas de los medios de comunicación se han multiplicado por el 700%. Entonces, la marca, la seriedad con la que manejamos. Es correcto, pero también la circulación ha caído en picada, y de eso hablaremos en el siguiente bloque con Allen Panchana, Francisco Rocha y Carlos Cisternas. Ya volvemos con ComTV. Gracias.